pantalla para saludarles. A ver si me ven. Tengo la esperanza de que se escuche mucho mejor mi audio, porque truequé, bueno, me pagaron con un micrófono, una chambita que hice, y miren, está bien chido hasta para rapear. Ahora sí me voy a poder echar mis raps chidos. Hola, hola, hola. Ay, me gusta mucho. Sí, va bien chido, se supone que así como que ya. Uf. ¿Cómo que ya me hice gamer, Adrián? ¿Me dices a mí o al profe? Ok, hola, 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 Tlenkik Toamo Yolotzin. ¿Cómo está su corazoncito? Mis queridas y queridos alumnes. ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno que hablo de comer, porque si se acuerdan, estuvimos hablando la clase pasada de la buena alimentación. Y si pudieran recordarme en qué nos quedamos, estoy ahorita, traigo un cortocircuito porque verán que ya empezaron mis otras clases, entonces, en todos lados soy biología, entonces luego ya no sé en qué parte de la biología me quedé. A ver, según acá, voy a ver su temario. Yo me iba a tomar un frappé de 5 días. ¿Quién? Ale, ¿cómo que te ibas a tomar un frappé de 5 días? ¿Eso hablando de la alimentación? Ay, Fernanda, siempre les digo así, siempre les digo que mi clase es una tortura, pero es como sarcasmo, ¿no? Quiero pensar que disfrutan mi clase. Si no la disfrutan ustedes, la disfruto yo, que ya es ganancia, ¿no? Que una de los 60 y tantos que estamos en esta clase la disfrute, o sea, si yo, ya es súper ganancia. A ver qué sé. Ah, o sea, ¿el frappé llevaba 5 días o cómo? Ay, no manches. Este, Ok, bueno, a ver, déjenme, les voy a compartir el temario de biología en la pantalla para que me digan cómo vamos, porque luego entre que si les llegan mensajes del PEMS, entre que si no sé qué, nos distraemos, eso me entendieron, la clase pasada. Entonces, aquí tengo yo una presentación eh, que ya perdí. Pero bueno, ahí está el temario. Ya vimos niveles de organización de la materia, ya vimos características de los seres vivos, ya vimos teorías del origen de la vida. Nos quedamos en lo de evolución, ¿verdad? Ya les hablé de Lamarck, ya les conté de mi novio Lamarck, de Darwin, ¿no, verdad? Ahí nos quedamos. ¿Sí? En eso estamos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ok. Entonces, déjenme abrir la presentación en donde estábamos, porque no sé por qué no me la dejó abrir aquí. A ver, a ver, a ver. Ah, es que no leyó mi memoria. Con razón. Ya la haré yo. A ver. Entonces, si nos quedamos en la cuestión de adaptación, bueno, nada más recordando para que todos estemos en el mismo canal, hablábamos la clase pasada también de la alimentación, ¿no? Eso es un tema importante en nuestro temario. Una alimentación sana debe estar constituida por todos los grupos alimenticios. Ya me acordé, nos quedamos viendo la vez pasada el plato del buen comer, ¿no? Y que les hablé de Canadá, que en Canadá el plato del buen comer no incluye carne. Ok, entonces me preguntaba, retomando lo que me preguntaban la vez pasada, necesitamos proteínas en nuestra alimentación, es vital tener proteínas, pero no necesariamente tienen que ser proteínas de origen animal, eso ya lo decidimos nosotros. Ahorita también vamos a ver la cadena trófica. ¿Cómo es la cadena trófica? Ajá. ¿Va a venir el examen? Sí, va a venir en el examen, Ángel. En el examen. Ah, no. ¿Ana? ¿Cuál Ana? ¿Ah? A ver, aquí está la presentación del origen de la vida, nada más para que terminemos. No estoy segura si terminamos de ver adaptación. Están viendo en mi pantalla el temario, ¿no? Nos faltaría fotosíntesis. Ahora tenemos que ver fotosíntesis, tenemos que ver tipos de nutrición, tenemos que ver cadenas tróficas. De dieta equilibrada ya hablamos.
Pero falta hablar de los trastornos alimenticios. Ajá. Hablando de en el plato del buen comer, solo quiero que recuerden, porque su examen puede venir, es importante que en su alimentación haya proteínas, haya carbohidratos, haya lípidos y haya aminoácidos, ¿sí? Esos 4 rubros son súper importantes, pero depende de qué rubro la cantidad, ¿sí? Por eso les ponía la otra vez el plato del buen comer, porque de unos necesitamos más que de otros. Por ejemplo, los carbohidratos es lo que menos debemos consumir, o más bien consumirlo de una forma moderada. ¿Qué está dentro de los carbohidratos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de carbohidratos? Creo que la clase pasada lo comentamos, pero para recordar. El pan es un carbohidrato, ajá. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos? Los carbohidratos simples son muchísimo más fáciles de digerir y son los que nos aportan muchísima energía, pero que si consumimos en exceso y no hacemos deporte y no gastamos esa energía, pues tienen una repercusión en nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan? Las galletas tienen carbohidratos, el cereal tiene carbohidratos, la mantequilla sí, pero la mantequilla tiene más lípidos. Para que se den una idea, ¿qué tiene carbohidratos? Todo lo que es de origen vegetal tiene carbohidratos. Ajá. Hay carbohidratos por excelencia como el almidón. El almidón regularmente está en mayor cantidad en, por ejemplo, las papas. Todo lo que está hecho con papas tiene mucho almidón. ¿Sí han escuchado del almidón? Y por ejemplo, el almidón, eh, no sé si han visto, han comprado papas a la francesa. ¿Han visto cuando cocinan las papas a la francesa? ¿Qué es lo que hacen? No sé, han ido a un puestito, ¿no? Donde, bueno, iban antes de que no pudiéramos salir. Iban al puestito de papas a la francesa y ¿qué le hacen a las papas antes de freírlas? ¿Han visto? Lo que tiene más carbohidratos, todo lo que tiene origen, es de origen vegetal, pero en específico, por ejemplo, las papas, ¿sí? Todo lo que tenga almidón. Las remojan, exactamente. Y las remojan para sacarles el almidón, ¿sí? ¿Sí han visto cómo queda el agua cuando remojan papas? ¿Alguien ha visto qué color queda o qué textura queda? Blanca, queda blanca. Podríamos decir que ese es el almidón que salió de la papa por una forma que se llama la ósmosis, que sale, atraviesa las paredes celulares de la papa. Y entonces, bueno, eso es para que se frían más rápido y tengan cierta textura como crujiente. Por eso lo hacen, ¿sí? Pero bueno, podríamos hablar de que es un beneficio que le saquen un poquito de almidón porque por sí llevan a ser muchos carbohidratos que vamos a consumir, ¿sí? No es que sea malo, Valverde, no es que sea malo, sino que en exceso sí es malo, sí es dañino, ¿no? Todo como nos decía un alquimista, un viejo alquimista, todo en exceso, o todo depende de la cantidad, ¿no? De si es veneno o es algo benéfico, ¿sí? Entonces, si tú comes papas en exceso, ¿no? Y sobre todo que ustedes comen no solo papas, sino que consumen alimentos empaquetados, ¿no? En este caso papas, pero empaquetadas. ¿Qué son? A ver, para la alimentación se los anoto. Sí están viendo mi pizarrón, ¿verdad? Ay, se me olvidó apagar la luz. Ahorita no necesito la luz. Ahí está. Entonces necesitamos proteínas. En nuestra alimentación necesitamos proteínas, lípidos, carbohidratos y aminoácidos, ¿sí? Dentro de los aminoácidos, o bueno, dentro de todo esto, pues están las vitaminas y minerales también. Pero eso ya varios rubros que están aquí lo traen. ¿Qué cosa en exceso son buenas? Pues nada. Si lo vemos desde el punto de vista filosófico, nada en exceso es bueno. Y si lo vemos desde el punto de vista biológico y fisiológico, pues tampoco. Por eso les hablaba de que en la cantidad está en qué se puede convertir algo. Puede ser veneno, puede ser benéfico. El amor en exceso, pues sí, tal vez el amor en exceso sí sea bueno, pero dependería de qué amor estamos hablando, si del amor romántico, el amor de padres, el amor de hijos, etcétera, es otro tema.
Ok, entonces déjenme ver unas dudas que me pusieron por acá. Ya les dije lo importante, ya lo vieron ahí en el pizarrón, si lo están viendo, si les estorbo. Entonces, estos carbohidratos que son simples, que digerimos fácilmente, si nosotros consumimos mucho, les hablaba, por ejemplo, de los alimentos empaquetados. Tienen químicos agregados, por ejemplo, hablando de esto en la alimentación, hay un químico que se llama, ¿puedo borrarles esto? Ya notaron que esto es esencial en su alimentación, proteínas, lípidos, carbohidratos y aminoácidos. Dentro de las proteínas les decía, la mayoría sabemos que las proteínas las obtenemos de orígenes de animales, ¿no? O sea, que en la carne hay proteínas, que en un bistec hay proteínas, que en el huevo hay proteínas, pero también se pueden obtener de origen vegetal, donde hay proteínas en la zanahoria, en las lentejas, en el garbanzo, en el frijol. Leguminosas, las leguminosas tienen muchas proteínas, todo lo que entre dentro de leguminosas. Lípidos, los lípidos son lo que comúnmente le decimos grasas. ¿Dónde hay lípidos? A ver, alguien dígame. Si ya saben, esto puedo usarlo para despertar a los dormidos. ¿Dónde hay lípidos? A ver, escríbanmelo. Lo que escribí es todo esto en conjunto debe estar en su alimentación. O sea, su alimentación no puede estar basada solo en proteínas, o solo en lípidos, o solo en carbohidratos. Tiene que consumir de los 4. Ajá. Lípidos hay en las semillas, sí, sí puede haber en las semillas, pero sobre todo, exactamente, Angélica, en los aceites. En los aceites hay muchísimo más lípidos, ¿sí? Las grasas. No, disculpa, voy a parar tanto. ¿Escuchan mucho el sonido de afuera de mi casa? Es que creo que están haciendo algo. Yo lo escucho, pero no sé ustedes. ¿Poquito? Bueno, pero no los distrae mucho, sino para salir a echarlas de tos, a hacerla de tos. Ok, bueno, si no los distrae, seguimos. Entonces, lípidos, decía, como bien dijeron por ahí, los aceites, ¿no? Todo lo que tiene grasa. Todo lo que tiene grasa regularmente tiene lípidos. En la mantequilla hay lípidos. Y también hay lípidos en algunas semillas, como las nueces o como las almendras. Pero en esas nueces o en esas almendras también hay aminoácidos, ¿sí? Y también se acuerdan, de hecho, ya se los había explicado, hay esto importantísimo, ¿sí? El omega 3, ¿ok? Es muy importantísimo. Eso también está en las nueces, dentro de los aminoácidos. Podemos consumir omega 3, muy importante, ¿sí? Para nuestro cerebro, para pensar. En la manteca también hay muchos lípidos. Y bueno, las grasas, todo lo que son lípidos, son muchísimo más difíciles de digerir, ¿ok? Entonces, por eso, de lípidos debemos consumir en muchísimo menor cantidad. Por eso tienen que tener cuidado con qué cocinan sus alimentos, ¿sí? Con qué cantidad de aceite cocinan sus alimentos. A veces hay comida que ya no necesitamos echarle aceite y ay, no los voy echándole aceite. Y luego sobra harto aceite y ¿qué le hacen? Quiero que sepan en este momento, que le cuenten a los encargados de cocinar en su familia, mamá, papá, hermanos, tíos, quien sea que esté encargado de cocinar en su familia, por favor, el aceite nunca se tira en la tarja, nunca lo tiramos al agua porque contamina muchísimo. Si tengo aceite que me sobró del sartén, que ya está sucio, que ya no lo voy a ocupar, debo tener un frasquito para guardar ese aceite, ¿ok? Ajá, tienen que guardar todo el aceite en un frasquito, nada de echarlo al fregadero, por favor, porque contamina horrible el agua, ¿ok? Lo guardamos en un frasquito de vidrio, por favor, porque aparte si le echan el aceite caliente y es de plástico, se va a deshacer. Debe ser de vidrio. Ese aceite se puede guardar y hay varias opciones. Las dos más conocidas son, una, enterrar el frasquito bueno, dejarlo donde no vaya a tener contacto con el agua. Y la otra es reutilizarlo. Hay ya empresas que se dedican a juntar el aceite usado. En este caso, yo soy un canal porque tengo compañeros que con ese aceite usado hacen jabón, ¿sí? Y ahí hablando de lípidos, quiero que sepan que el jabón que utilizan está hecho de lípidos, está hecho de grasa, ¿ok? Sí, directo al frasquito. Ya después los que nos encargamos de reutilizar ese aceite, hacemos un filtrado para quitarle las impurezas y con ese aceite hacemos jabón. Ajá. El jabón viene de lípidos, son grasas, porque la única forma de quitar la mugre
porque regularmente es grasa, ¿no? Si hablamos de la piel, pues son células muertas que tienen grasa, que tienen lípido, y la mejor forma de quitarlos, pues es con otro lípido, que se adhiera, y otra grasa. Entonces, por eso el chiste muy común, si se acuerdan en sus clases de historia universal, ¿qué es lo que hacían los nazis, en la Alemania nazi? Si recuerdan este movimiento político del nacionalismo, liderado por Hitler, ¿qué es lo que le hacían a bueno, si recuerdan, ellos metían en guetos a los judíos, y porque hubo un gran movimiento de exterminio de los judíos por los alemanes, ¿y qué hacían con ellos? Hacían jabón con su grasa, sí, hacían jabón con los judíos. Literal, de ahí viene el chiste que usamos las feministas para cuando nos dicen feminazis, decía, pues te voy a hacer jabón. Si yo soy feminazi, entonces te voy a hacer jabón, porque no tiene nada que ver un movimiento con el otro, pero bueno, a veces la ignorancia aflora y la gente no entiende que no hay comparación entre el feminismo y el nazismo, pero un chiste muy común que a veces uso es, te voy a hacer jabón, porque eso hacían los nazis con los judíos, hacían jabón con la grasa que tenemos debajo de la piel, tenemos una capa de tejido muscular y luego tenemos una capa de tejido adiposo. Y esa capa de tejido adiposo está hecha de grasa. Ajá. Entonces, con eso se puede hacer jabón. Muchos, hay incluso, lo venden, ¿no? Jabón de placenta y jabón hay una serie de jabones increíbles que te puedes encontrar, hasta de leche de burra. No, Vania, feminazi es un término despectivo, es casi como decir gordo, flaca, ¿sí? Es un término que no define a la persona y en este caso que no tiene razón de ser, porque no puede existir, o sea, no son convergentes los principios del nacionalismo o del nazismo con los del feminismo. Entonces es un insulto pues muy estúpido porque aparte aflora la ignorancia de quien lo utiliza. ¿Me explico? Entonces, más bien habría que dejar de usar ese término despectivo. Alguien que pinta paredes, pues es alguien que pinta paredes. Si quieren pueden hablar de vandalismo, pero el término feminazi es un término totalmente estúpido para existir porque no tiene una razón de ser. ¿Sí me explico? Y le pueden hablar con su maestro de historia, ¿ok? Bueno, entonces, hablando de lípidos, poquitos, ¿va? En su alimentación, poquito. Ahora, carbohidratos, ya les decía, también deberíamos tener mucho cuidado con el consumo de carbohidratos, con el consumo de cereales, de pastas, de pan, porque los carbohidratos los digerimos muy rápido. Y entonces, si no gastamos esa energía que vamos a obtener gracias al consumo de estos carbohidratos, entonces vamos a acumularlos, ¿sí? Y las vamos a acumular en el tejido adiposo junto con los lípidos, y entonces vamos a engordar. Y eso, pues, no es benéfico para nuestra salud, porque también nuestras arterias se van a ir tapando si tenemos triglicéridos altos, ¿sí? Si han escuchado hablar de eso, no es que tiene colesterol, o tiene triglicéridos altos, ¿sí? ¿Eso qué pasa? Ya voy a borrar esto, creo que ya lo tienen ahí anotado. Sí, los sismos son una cosa que a mí no me gusta porque las etiquetas es algo que diría por ahí una camarada feminista, que nada nos limite, que nada nos detenga, que la libertad sea nuestra propia esencia. Creo que así decía, ¿no? Pero no es la clase, entonces vámonos a seguir. Así es, Fernanda. O sea, si tú consumes mucho pan, habría que gastar esa energía que vas a obtener de comer pan. ¿Sí? Yo soy panera, yo soy muy panera, a mí me encanta desayunar y cenar pan, pero ya estoy sintiendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque llevo 2 meses sin hacer yoga, llevo 2 meses sin danza prehispánica, llevo 2 meses sin danza afro, también hago danza africana. No he hecho ejercicio, no he hecho ninguna actividad física estos 2 meses. Entonces mi cuerpo ya está resintiendo, estoy acumulando porque no estoy gastando esa energía. Si bien la gasto, también el pensar es un gasto energético muy grande. Cuando doy clase, pues sí, termino así como, no hay más cuando son muchos alumnos. Pero sí es bien importante que ustedes tengan esta lógica de, bueno, así como gasto energía. Pero si nomás van a estar echados en su sillón, jugando videojuegos, no quiero decir que le estoy diciendo a alguien que está sentado en mi sillón, pues obviamente que vamos a engordar. ¿Me explico? Sí, sí soy feminista, Renata. Espero que no influya en cómo doy clase o en cómo recibes mi clase. Ok, entonces,
poquitos carbohidratos y que ustedes estén conscientes de que si los consumen, los van a gastar. ¿Ok? Y los aminoácidos, eso sí, no hay pierde, eso necesitamos muchísimos porque los aminoácidos nos ayudan en la regeneración celular, nos ayudan en el pensar, en cómo es el proceso cognitivo, en las neuronas, etcétera. ¿Sale? Ahora, les hablaba de, voy a borrar esto, ahorita que les hablé de los triglicéridos y de la afectación en las arterias, en cuanto a qué es el temario, que tengo que hablarles de los trastornos alimenticios, hay algo muy importante y es esta cuestión de cómo afectan los químicos en nuestro sistema alimenticio. Por ejemplo, yo les decía, las papas. Una cosa es ir a comprar papas hechas en un lugar, ok, vamos a terminar. Los comentarios que están escribiendo no son de la clase. A mí me encantaría, lo vamos y nos da tiempo y si hacen todas sus tareas, si todos hacen sus tareas, fíjense, les voy a dejar algo. Todos hacen sus tareas que tienen pendientes para la siguiente clase. Todos hacen sus tareas. Mínimo 50 alumnos que hagan sus tareas, mis tareas, pues, las de biología, las de geografía, y todas, ¿no? Pero nada más voy a poder ver las de biología y geografía. Yo hablo de esos temas que me están preguntando. ¿Sí? Esos que están poniendo ahí y les contesto preguntas que tengan que ver hacia mi persona, pero solo si terminamos el temario en tiempo y forma y hacen sus tareas, ¿va? Entonces ya no me escriban nada de eso más que biología, ¿ok? Entonces les decía, los alimentos empaquetados, o sea, no es lo mismo comprar papas en el mercado o papas hechas ahí, bueno, que estás viendo tú que las están friendo en el aceite y eso, que cortaron la papita. No es lo mismo que tú vayas a la tienda y te compres unas papas empaquetadas, porque esas papas empaquetadas regularmente traen una sustancia que se llama glutamato monosódico. Ajá. El glutamato monosódico es un aditivo. No es conservador, Carla, es un aditivo que da sabor a carne. Ajá. Y aparte es adictivo, genera adicción. Lo tienen casi todos los chetos y todas las papas de la marca que ustedes quieran empaquetada. Les dejo de tarea que lean los empaques de lo que se comen. Y el glutato monosódico, ya hay estudios científicos que ustedes pueden buscar. Está prohibido en Europa porque tiene repercusiones en el sistema, en todos los sistemas, pero sobre todo estimula la proliferación de células cancerígenas. Es tóxico, ¿sí? Entonces, aparte de eso, genera adicción. Por eso no es de a gratis que los niños, ¿verdad? Y lo veo en mi hijo, estén pensando todo el tiempo en ir a la tienda por unas papitas, por unos chetos, ya no voy a decir marcas, pero vaya, ¿sí me explico? El sazonador Diana también, ¿sí? El sazonador ese que venden luego en cuadrito y luego, yo no voy a decir marcas, pero esos sazonadores que usan en polvito o en cuadrito también tienen glutamato monosódico. No los necesita nuestro cuerpo, pero aparte, o sea, los usamos porque son adictivos, o sea, ya que lo empiezas a consumir se hace adictivo y en tu cuerpo, tu mente dice, ay, necesitas, pero no lo necesita tu cuerpo, ¿sí me explico? Entonces, también en estos alimentos empaquetados existe otro que se llama amarillo 5, que también es súper tóxico, ¿ok? Y que está prohibido en Europa y también en muchos lugares de Estados Unidos. Por eso, por sus efectos que ya están demostrados científicamente, hay estudios científicos que demuestran la toxicidad del consumo prolongado de estas sustancias que están en todos esos alimentos empaquetados que ustedes consumen. También hay otros como el aspartame. El aspartame, incluso tuve la oportunidad de probarlo en la carrera. Yo hice una investigación científica, un proyecto de investigación con el aspartame. El aspartame es un endulzante artificial. Endulza casi 20 veces más que el azúcar, pero es 20 veces más barato que el azúcar. Entonces eso es lo que trae mucho sus refrescos que se toman, sus bebidas, por ahí me podían una marca de bebida energetizante. Todas esas bebidas que ustedes compran empaquetadas traen regularmente algún aditivo endulzante, algún edulcorante. Y aparte que también es adictivo, es súper tóxico, súper tóxico. Yo, de verdad, lo que hizo en mi investigación, o sea, yo, no. A quien quiera, le puedo mandar la investigación que yo hice, se la mando por correo, les mando el archivo, nada más me escriben al ratito, ¿sale? Pero bueno, regresando a esto, a los que nos dice acá el temario, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Esta cuestión de los tipos de trastorno alimenticios.
es bien importante porque, ¿qué nos pasa? Aparte de la cuestión estética, ¿no? Que tenemos una influencia muy grande de la cuestión de la mercadotecnia, ¿no? De las empresas, porque compremos sus productos. Tenemos un problema al nivel nacional, ¿no? Somos el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, eso es pues algo muy complejo, muy complicado, porque tiene que ver con al nivel educación, al nivel sector salud, ¿sí? Y obviamente que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? La cultura que nosotros tenemos. Dejé de compartir pantalla tanto porque estaban viendo el temario, ¿no? Entonces, quiero que vean una imagen que voy a poner acá. Eh, por estos estándares de belleza que nos maneja la industria, se llegan a tener trastornos alimenticios. ¿Trastornos alimenticios de qué tipo? Hay dos, los más conocidos son la anorexia y la bulimia, ¿sí? Esto surge en principio por esta presión que tenemos. Sí, claro, Vania. Mira, son muchas cosas culturales. Primero, lo que les decía, este plato del buen comer que tenemos que conocer bien, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que come carne no sabe que si come carne debe acompañar esa carne de algo verde, ya sea lechuga, ya sea espinacas. ¿Por qué? Porque necesita celulosa su cuerpo a la hora de hacer la digestión para que no le sea tan pesado, ¿no? Como les decía la otra vez. Entonces, si ustedes conocen bien el plato del buen comer y saben las proporciones, pueden tener una alimentación mejor. Pero muchas veces por la presión social, la presión industrial, ¿no? De estas empresas, del marketing, del canon estético o aceptado socialmente, hay estas presiones de que las mujeres tengamos ciertas medidas, ¿no? Y en los hombres también las hay, claro que sí, ¿no? Que tengan muy musculosos, que estén espaldones, ¿no? Las mujeres delgadas, esbeltas, pero con muchas tetas o con muchas nalgas, ¿no? Entonces de pronto te venden la idea de una mujer y de un hombre que tú los ves en modelos perfectísimos, pero que la realidad es que es súper complicado tener ese cuerpo, ¿no? Inclusive la gente que tiene esas medidas, o sea, ven el ritmo de vida que tienen súper estricto, que no pueden así, que hasta cuentan sus calorías, etcétera, y eso genera o deriva en esos trastornos, ¿no? Que es la anorexia y que es la bulimia. Regularmente reconocemos la anorexia como un trastorno en el que la persona deja de comer, por esta idea de que la comida le va a engordar. Yo les decía el otro día que engorda muchísimo más lo que traes en la mente. Si tú comes con ansiedad, si tú comes con esta idea de que vas a engordar, te lo aseguro que vas a engordar, porque tú le estás dando una orden a tu mente, a tu cerebro, y esa orden va a repercutir en las sustancias que va a generar tu cuerpo, en el estrés. El estrés genera mucho cortisol y el cortisol hace que, porque tu cuerpo se siente amenazado y en constante amenaza, en estrés, entonces acumula lo que comas, porque dice, no manches, es que va a haber una guerra o algo, pero este ser está tan estresado, vamos a almacenar comida, vamos a almacenar nutrientes. ¿Sí me explico? Entonces, la anorexia hay en una reducción en el apetito o en la comida, en el comer, y en la bulimia hay una constante manía por vomitar lo que se come. ¿Sí me explico? Es la diferencia trascendental ahí que me están preguntando. Son trastornos que regularmente van de la mano. Muchas veces se empieza con la anorexia, se empieza a dejar de comer y se termina con la bulimia y se empieza a vomitar. Entonces muchas veces van de la mano, son anoréxicos y bulímicos. ¿Sí me explico? Entonces, Johnny, son muchos temas. Esto va en cuanto a los trastornos alimenticios. Ahorita ya nos vamos a ir con los demás que le estaba compartiendo en la pantalla. Bueno, de hecho nada más esto era lo que iba a acotar, ¿sí? Porque en su examen vienen preguntas de tipo bioético. Esto estaría hablando de bioética, ¿sí? Entonces, a ver, nadie tiene una diferencia. Ok. Samantha dice, oye, ¿por qué las papas sueltas nos hacen daño? Ah, bueno. Las papas sueltas o las que te compras en un puesto común, puede que no tengan químicos tan tóxicos como los de las empaquetadas, pero al revés de las empaquetadas, que las empaquetadas tienen procesos de pasteurización muy complejos, es decir, donde se matan bacterias de esterilización,
pues las que compras en la calle no. Entonces yo les hablaba el otro día de los coliformes, que son bacterias que están en la caquis, ¿verdad? Y que vuelan cuando la caca se seca. Por eso ustedes, si tienen animales, deben recoger sus heces fecales. Porque si se secan con el sol, se van a convertir en polvito y ese polvito vuela y cae en tus papitas que te compras en la calle abierta. ¿Sí me explico? Y entonces también te hacen daño. Te da diarrea, te puede dar una salmonela, un E. coli, etcétera. ¿Sí me explico? Ok. Compro 5 pesos y me sale también, Samantha, es que es lo que le estoy diciendo, no basen su comida en ese tipo de carbohidratos. Toda esa comida chatarra regularmente son carbohidratos. Y eso no es lo que deben abundar. Deben abundar en verduras y en frutas, porque la verdura tiene muchos aminoácidos, ya lo borré, pero tiene muchos aminoácidos, las verduras y las frutas, y muchas proteínas. Entonces, es mejor comer muchísimo más frutas y verduras que nuestro cuerpo va a digerir bien, no le va a costar trabajo y aparte vamos a absorber más nutrientes. ¿Ok? Y ahora, Vania, me hablas del... Claro que influye el metabolismo. Vámonos ya a esos temas, porque eso tiene que ver, ¿sí? Ya nada más déjenme ver aquí que me quedé aquí. Vámonos con para terminar lo de teorías de la evolución, que creo que es algo que no terminamos la vez pasada. Bueno, ahorita ya estaríamos abarcando el tema de eh, que les decía, les voy a volver a compartir el temario para quien preguntó, ay, pero ¿cuál es el tema de hoy? Pues son muchos porque esto es un intensivo, ¿ok? Entonces, fíjense, ahí vamos. ¿Ya están viendo el temario? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, por eso yo les digo, ya para cerrar el tema de la alimentación, es importante lo que tienen acá, ¿no? Ahí decía una maestra, una sensei mía, hay que hacer dieta, pero de pensamientos negativos, ¿ok? Fíjense cómo comen, qué están pensando cuando comen, cómo es su respiración. Ustedes cuando comen, su respiración debe ser tranquila, calmada, y una recomendación es que no coman viendo ningún aparato digital, no coman con el celular aquí, no coman con la tablet, no coman viendo la tele. ¿Por qué? Porque a veces el cerebro no registra que está comiendo, porque ustedes ni siquiera se dan cuenta que están comiendo, no están así viendo algo y comiendo. Entonces el cerebro no registra y vuelven a tener hambre y vuelven a comer. ¿Sí me explico? Y entonces ahí va el exceso. Es importante que haya un equilibrio en lo que piensan con lo que están comiendo. ¿Sí? También, ¿ok? Entonces, eso, la anorexia y la bulimia van del actor emocional. Algo que es importante es, y eso sí les quiero decir, claro, si ustedes se sienten en un trastorno, yo, por ejemplo, he tenido una relación muy fea con la comida en cuanto a que por ansiedad, porque me enseñó a asociar la comida. Sí, sí, me daban de comer. Entonces, ¿qué hago cuando estoy por comida? Cosa que no sé, ¿no? Pero estoy aprendiendo a reconocer mis procesos, entender esos comportamientos, pero no lo hago. Eso es algo que así, que si de pronto tienen atracones de comida o por periodos largos o por periodos, eso no está pasando con nosotros. Comentarnos y a lo mejor los podemos para que vayan ustedes conociéndose y tratando de sanar esa parte, ¿sale? Y de tener una alimentación pues más... Ajá, de verdad. Así hay que ser consumista, así es, Diana. Muy bien. Trabajo, conéctate, desconecta. No, porque está en mi internet. Pues desconéctate. Ah, gracias. ¿Se fue? No, ya no te metas tú, ¿eh? Al internet, por favor. Ok, perdón. ¿Ya me veo bien? ¿Ya? Ya desconecté al chamaco, es que, híjole. Bueno, entonces vámonos. ¿Ya vieron? Ahí están viendo el temario.
Ya tocamos esto, vámonos rápido nada más con las teorías de la evolución para adaptación y selección natural. De ahí nos vamos con cadenas tróficas y todos los demás que ya nos vamos a ir súper rápido porque eso ya los vamos a manejar más rápido, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la otra de las teorías de la evolución. Entonces, bueno, cerrando ese tema, digo, me gustaría muchísimo más hablar de ese tema porque es un tema importante que tiene que ver con lo emocional también, pero bueno, pues estamos preparándonos para un examen, como preguntaría Johnny, ¿esto va a venir en el examen? Sí va a venir, van a venir preguntas de tipo de trastorno alimenticio, pero pues ya, no será la individualidad de cada quien, cómo vive y cómo lleva su alimentación, ¿sale? Bueno, voy a borrar esto. ¿Están viendo ahí mi pantalla que estoy compartiendo? Están viendo las teorías de la evolución, ¿sí? A los 15 años todavía te puede cambiar el cuerpo, claro que sí, no olviden que dejan de crecer hasta los 21 años, sí, todavía puede haber caracteres secundarios que falten por desarrollarse, depende de la cantidad de hormonas, sí, la comida también afecta en el nivel hormonal, ¿ok? Eso es algo bien importante también, también puede venir una pregunta en el examen de eso, la alimentación tiene que ver también con la cantidad de hormonas que estamos agregando, por ejemplo, muchas veces a las mujeres cuando tenemos, sobre todo cuando padecemos el síndrome premenstrual, nos salen barritos antes, ¿sí? Y también salen barritos por comer chocolate en exceso o por comer aguacate en exceso. Yo amo el aguacate, pero también hay que mesurarnos. El aguacate es muy bueno porque también tiene aminoácidos que nos ayudan a que la piel esté tersa, pero también produce muchos lípidos, tiene muchos lípidos y nos producen granitos. Cuando alguien tiene muchos granitos, estamos hablando de que tiene una alimentación con exceso de lípidos. Entonces hay que bajarle a los lípidos, hay que bajarle las grasas, ¿ok? Vania, mira, en cuanto al cerebro, en tanto chicas y chicos es lo mismo. El cerebro termina hasta los 21 años. En caracteres secundarios, eh, regularmente depende del tiempo de alimentación también, porque también la alimentación influye en la cuestión hormonal en cuanto a cuando aparece el primer ciclo menstrual. Y si hablas del desarrollo, por ejemplo, de las mamas o de las caderas, y ya a los 18 ya está muy definido, ¿ok? Sí, no, ya el cerebro es el que termina de desarrollarse hasta los 21. Si hablamos de caracteres secundarios, efectivamente a los 18 ya, por mucho, porque ya después de los 18 las cantidades de hormonas ya no son suficientes como para detonar, no sé qué, ¿no? Si eres hembra, pues que se desarrollen mamas, ¿no? O si eres macho, si eres varón, pues que te salga pelo en pecho, cosas así, ¿no? Ya es muy complicado, muy complejo. ¿Ok? Bueno, vámonos, ¿están viendo ahí las teorías de la evolución? Ok, ya vimos las teorías antes de hablar de evolución, las teorías del origen de la vida, y vamos a ver que hay dos clasificaciones en cuanto a las teorías de la evolución, las teorías preevolutivas y las teorías evolutivas. Hablando de las teorías preevolutivas, pues bueno, el creacionismo sigue siendo una, porque el creacionismo, pues, en realidad no habla de que haya evolución, ¿no? El creacionismo dice, pues mira, hicieron la vida en tantos días y así como está, así la hicieron y ya, no más, ¿no? Ahora, hablando del fijismo, ¿alguien se acuerda quién hablaba del fijismo? Hace rato les dije, oiga, no les he hablado y de, ¿alguien se acuerda quién hablaba del fijismo? Con algunos, Lamarck, así es. Vamos a seguir, voy a seguir con la presentación, a ver la otra diapositiva. Sí se ve la diapositiva, se ve muy chiquita, ¿la agrandó? A ver, voy a agrandarla a ver qué pasa. Ahí está. Voy a dejar de compartir mi video para que se vaya más rápido al internet. Ay, ¿cómo le hago aquí? Ahí está. Ok. Sí, entonces vamos a ver. Ahí a ustedes que les gusta apuntar y que les gusta leer. Entonces, teorías creacionista, el origen de cada una de las especies se debía a un acto creador específico y es complementada con la teoría fijista que sostenía que las especies se mantienen invariables a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar, más adelante tengo una diapositiva de Lamarck para explicar lo de las jirafitas, ¿sí? Que más bien Lamarck tenía una teoría del uso y desuso, pero ahorita lo vemos. Ok, ahí está, anoten estos. No suelen hablar de Carl von Linné ni de George Cuvier. Soy pésima pronunciando, discúlpenme. Pero por si las moscas, ahí están los nombres, están los años, eh, que son representantes de estas teorías preevolutivas del creacionismo y del fijismo.
Y Carl von Lein, eso, sintetizaba así las teorías. Dice, hay tantas especies diferentes como formas diferentes fueron creadas en un principio por un ser infinito. Y Cuvier decía, era partidario de esta inmutabilidad. Inmutabilidad se refiere a que las especies no mutan, no cambian, siempre están así. Consideraba que los fósiles eran restos de seres vivos que habían existido en tiempos pasados, pero no de especies antecesoras de los organismos actuales. Para explicar la desaparición de las especies fósiles, aplicó la teoría geológica del catastrofismo. Según esta, durante el transcurso de la historia, en la Tierra habían sucedido varias catástrofes o cataclismos que provocaron la extinción total de ciertas especies. Entonces, lo que hace esta teoría preevolutiva es no contemplar que existió una evolución, sino decir, pues, ¿sabes qué? Los dinosaurios eran una especie chida, pero se murió y ya. No tiene nada que ver con las especies que hay ahorita. Eso es lo que nos dice a simple, en términos sencillos, pues, ¿no? Entonces, vámonos con la, déjenme, es que aquí no sé cómo cambiarle, cuando la hago grandota, no sé cómo cambiarle aquí la diapositiva, entonces creo que me voy a regresar, voy a poner esto aquí, a ver si me lo sale. A ver, espérenme. Ok, pero muy sencilla estas teorías catastrofistas. Dele espacio y se cambia. A ver. No, se cambió, ya le di espacio. ¿Flecha? ¿Cuál flecha? ¿Qué creen que le estoy pushando eso que dicen? Y no, ¿eh? Voy a dejar otra vez de compartir para ver qué show. No sé si se traba aquí mi pantallita. ¿O por qué se traba, pues? Voy a volver a compartirla. Espérenme. ¿Qué pasó, mamá? Compartir pantalla. Aquí está. Ahí está, ¿ya lo están viendo? Sí, no sé qué pasa, chicos, que cuando la hago grande, la pantalla no me deja ver. Cuando eso pase, tienes que dar clic en la pantalla y otra vez en la flecha. Ah, ok, gracias, compañero, el que me dijo. Bueno, vámonos a la que sigue. Ahí está, a ver, lo voy a hacer otra vez grande y ahorita intento lo que me dijeron para cambiar. Ok, entonces, bueno, esas fueron las teorías preevolutivas, las que vimos en la diapositiva pasada, y ahora sí viene uno de mis exnovios, Lamarck. Fíjense, en 1809, estas teorías que ya les voy a decir, las teorías evolutivas, las que ya hablan de una evolución, tienen bien poquito, ¿no? O sea, estamos hablando de, pues, 200 años, ¿no? 200 años. Antes de eso estaban, y si recuerdan en la Edad Media, sobre todo, que fue la etapa más primitiva de los seres humanos, pues creíamos que todo era de origen divino o místico, y que las cosas así eran, pues porque así tenían que ser, ¿no? Y no había cambio, ¿no? No se consideraba el cambio como una variante. Entonces, Lamarck, en su obra Filosofía Zoológica, fíjense, yo quiero que tengan bien claro que para nuestros grandes pensadores, ninguna ciencia estaba separada de la filosofía. La filosofía siempre va a ser muy importante cuando hablamos del conocimiento, de cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, fíjense qué temota Lamarck, filosofía zoológica. Y él ahí pone su hipótesis de la transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Y él decía que las especies actuales provenían de especies primitivas, que hoy ya están extintas, pero que habrían sufrido modificaciones sucesivas. Y esta nueva idea ya recibió el nombre de evolucionismo. Es decir, antes de Lamarck estaba el creacionismo y el fijismo, ¿sí? Y el fijismo apoyado por el catastrofismo, que decía que las especies que hubo, pues eran esas especies, pero nada tienen que ver con las actuales. No tomaban en cuenta un desarrollo evolutivo. Después de Lamarck se habla de evolución, se habla de cambios graduales, poco a poquito. Y aquí les decía, ¿alguien se acuerda de las jirafas de Lamarck? ¿Cómo explicaba Lamarck esta evolución con las jirafas?
Ay, ¿por qué? No me gusta que no puedo ver. Cuando pongo la pantallota no puedo ver su chat. A ver, ¿será mi compus? Mm. A ver, cuéntenme. A ver, déjenme ver si tienen dudas. Johnny dice, hablando de los dinosaurios, escuché que inventaron sus sonidos porque pues lógicamente pues no los vieron o escucharon. Pero ¿cómo o de qué tuvieron base para decir que ese fue su sonido? Y luego dice Raúl, no los inventaron, los interpretaron de la forma de su cráneo. Sofía está viendo una serie con su hermana que habla de filosofía, excelente. Sí, mira, en cuanto a los sonidos, como bien dice Raúl, tiene que ver no solo con la forma de su cráneo, sino también con la forma de ya sea pico, hocico, aparato bucal, porque eso nos determina cómo poder hacer sonidos, ¿ok? Entonces, bueno, ¿siguen viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? O sea, a ver, alguien que me diga de qué hablaba Lamarck. O sea, con las jirafas. ¿Alguien se acuerda? Eso lo vieron desde la secundaria. ¿Qué decía con las jirafas? ¿Qué pasaba con las jirafas? De su cuello, así es, Mabel. Habían dos grandes y una chiquita. Así es, Gimbania. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con su cuello? Su cuello antes era corto. ¿Y qué pasaba? Pues voy a prender mi cámara para hacer mis ademanes que hago. Ya ven que casi no me gusta la teatración. A ver, dicen, ajá, y no podían alcanzar de las hojas, ajá, los árboles y morían. Ajá, fíjense. En lo que decía Lamarck era que había una jirafa chiquita y una jirafa grandota. Ajá. Y entonces, pues, primero se acababan toda bueno, decía que había no tan grandota, ¿no? Digamos que una con un cuello ligeramente más largo. Se acababan toda la comida que estaba a esta altura y después esta jirafa ya no podía alcanzar comida más arriba. La que tenía el cuello ligeramente más largo sí podía alcanzar comida de más arriba, tanto la de abajo como la de arriba. Y entonces, ¿qué iba pasando? Que esta de cuello corto era un poco probable que dejara descendencia y esta iba dejando descendencia y sus herederos iban heredando esta cualidad de tener el cuello más largo para alcanzar vegetación más arriba. Ajá. Así es lo que acaban de escribir algunos, se adaptaban. Exactamente. Y entonces, según sus necesidades, él hablaba de esta onda del uso y desuso, podían quitarse unas características o agregarse otras características en los cuerpos de las especies. En este caso, las jirafas que iban a sobrevivir eran las que tenían cuello más largo, porque podían acceder a cierta vegetación que los demás animales no. ¿Ok? Ah, ok, Arciénega. Ah, Frida, ¿no? Eres Frida. Dice, nosotros venimos de los monos, porque algunos monos no se convirtieron en humanos. Ok, esa es una pregunta bien fuerte, porque no puedo dejar de recordar un video de un niñito que es como hijo de un pastor, que dice, ¿por qué si los monos tienen monos, son monitos y tienen monitos o algo así? No sé si han visto ese video, pero creo que me preguntan eso, me da mucha risa porque me acuerdo de ese niño diciendo que los monos tienen monitos. Ok, tenemos un origen evolutivo y un ancestro en común. Ahorita vamos a ver las líneas filogenéticas que nos dicen dónde va el origen evolutivo, quiénes son nuestros ancestros, y eso se ha hecho, Frida, a base de la cuestión genética. Ya podemos hablar de evidencia de ADN, ¿sí? De genética. No es que los monos no alcanzaron a convertirse en humanos, sino que hubo unas variaciones por ahí, ¿sí? Pero vamos a seguir con las teorías evolutivas y ahorita llego a ese tema, no te preocupes. Ok, entonces, bueno, pues acá nos habla ya de las transformaciones que se deben a cuando cambian las condiciones ambientales, los seres vivos se desarrollan una adaptación al medio y esos caracteres son transmitidos a los descendientes o son heredados, ¿sí? Y así aparecen especies nuevas en lo que llamaba Lamarck
herencia de los caracteres adquiridos. Apunten eso, pregunta de examen casi de ley. ¿Qué decía Lamarck? Lamarck hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos. Ajá. Ok. Vania, bueno, vamos a ver que la evolución está comprobada, ¿no? Existe la evolución y eso ya no quedaría y ya no cuadraría con el creacionismo, independientemente de que tú creas en la existencia de una entidad suprema y qué entidad suprema sea, o independientemente de la religión que tú profeses, la evolución está más que comprobada. Que tenemos huecos en la evolución porque hay años en los que no hay fósiles, que no podemos decir qué pasó en ese desarrollo evolutivo entre esos años, eso es una cosa. Pero de que la evolución está comprobada, está comprobada. O sea, está comprobado ya que tenemos estamos ligados con estas especies que existieron antes que nosotros. ¿Me explico? Ahorita lo vamos a ir viendo. Ok. ¿Cree que es posible que se lleguen a existir los mutantes? Bueno, mira, ahorita vamos a ver más adelante, si las mutaciones no existieran en las especies, estaríamos condenadas todas las especies a terminarnos, ¿no? O sea, las mutaciones son necesarias porque son adaptaciones al medio para que la especie sobreviva. Entonces, las mutaciones, si se acaban, si alguna especie deja de tener mutaciones, aunque sean aleatorias y a lo largo del tiempo, gradualmente, pues no va a tener cómo adaptarse a otras condiciones. ¿Sí me explico? A otras condiciones ambientales, a otros recursos. Ahora, si me hablas de mutantes como los de X-Men, pues no, eso ya es otro rebraille, es otro rollo que les digo, en otros tiempos yo solía festejar cuando terminábamos el curso en la Friki Plaza, pero bueno, pues en estos tiempos no. Lo podremos hacer, si quieren, después de que sea su examen, a la siguiente semana de que sea su examen, si quieren, hacemos una plática por chat y hablamos de todos estos temas más, frikis, etcétera. ¿Sí? La marca es el de las jirafas. Sí, por ahí quien me lo puso, la marca es el de las jirafas. Miren, se los voy a poner en la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿sí? Para que recuerden a Lamarck. Lamarck es el que hablaba de las jirafas, el origen del cuello de las jirafas, ¿sí? Y según su hipótesis, el cuello de estos animales se debe al esfuerzo continuo de unos antílopes originales, es decir, unos abuelitos de las jirafas que eran antílopes, para llegar a las hojas más altas de los árboles. Y estos esfuerzos harían que los cuellos se alargaran unos centímetros y pasaran a la siguiente descendencia o a la siguiente generación. Entonces, según Lamarck, las jirafas inicialmente tendrían cuello corto y les habría estirado a lo largo del tiempo para comer las hojas de los árboles, ¿sí? Y los descendientes heredaron esa característica, ¿ok? Entonces, para que recuerden a Lamarck como el de las jirafas. No, el padre de la genética, como bien lo dijo Raúl, es Mendel, ¿sí? Así es, Fernanda, es Mendel. Ahorita ya vámonos rápido. Ahora vamos con otro de mis exnovios. Van a ver que a veces digo novios y digo exnovios. Darwin es mi exnovio porque Darwin se robó por ahí unos bocetos, unos dibujos para su teoría de la evolución de una científica mujer. Pero eso es puro chisme y eso no venía en su examen, pero ahí si quieren preguntarme les cuento, ¿no? Por eso me desenamoré de Darwin. Pero bueno, Darwin es muy importante para los biólogos. Todos los biólogos hemos leído a Darwin y le agradecemos mucho porque hizo muchas observaciones muy, muy buenas para la biología, sobre todo especies. Pero bueno, Darwin hace otras aportaciones a la teoría de la evolución. Él habla de la evolución biológica, si él ya nos pone en el término en la evolución biológica. ¿Y qué define como evolución biológica? El proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones y que se ve reflejado en el cambio de frecuencias alélicas de una población. Ahora, Viri, ¿qué es alélica? ¿Qué es una frecuencia alélica? Ok, voy a escribir acá. Cuando ya empezamos a hablar de genética y empezamos a hablar de evolución, necesitamos saber que existen varios términos, ¿no? Entonces, existe el gen, existe el genotipo, existe el fenotipo, existe el alelo
y existe el cromosoma, ¿ok? Estos son términos muy importantes para la biología y para que ustedes entiendan quiénes son también ustedes, quiénes son ustedes y de dónde vienen y que puedan entender todas estas teorías. Entonces, bueno, por el millón de felicitaciones. A ver, espérenme, voy a leer rápidamente las dudas antes de hacer las preguntas sobre estas palabras que necesitamos ver para entender ciertos procesos. Dice acá... las manos también han evolucionado, los dedos estaban más juntos. Ustedes pueden ver al Homo sapiens, cómo ha ido evolucionando, desde ser sapiens, al neandertal, todos los que hubieron antes de nosotros. Sí, Darwin fue el que fue a la isla Galápagos y ahí se la pasó muchísimo tiempo observando tanto los picos de los pinzones como a muchas tortugas. Por cierto, apenas se murió una tortuga que conoció a Darwin. Imagínense qué tortuga tan viejita. A Yoshi, creo que se llamaba Yoshi la tortuga, como Yoshi el de Mario Bros. Mauro, no te estés viajando, ¿cómo que si creo que los monos evolucionen como el planeta de los simios? Pues yo miren que más bien que creo que yo creo que más bien los humanos vamos a involucionar para llegar hasta los simios. Eso me parece. De pronto cuando veo videos que la gente se alegra de verlos, cuando hablan de normalizar la violencia, digo, ay, estos humanitos. Pero bueno, no nos distraigamos. Por el millón de felicitaciones voy a despertar a los dormidos. Ha llegado la hora. A quien despierte me va a tener que decir qué significa la palabra gen. Pueden googlearlo, pueden googlearlo. ¿Qué significa la palabra gen? Yo me estoy yendo de lo macro a lo micro, pero pues así se está yendo la clase, no pasa nada. Y así era la cuestión de la evolución. Entonces, voy a hacer la pregunta, bueno, a ver, ya tengo aquí una voluntaria. A ver, Samantha, prende tu micrófono y dinos, ¿qué es un gen? Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Qué Muy me bien, había Samantha. preguntado? ¿Qué es un gen? ¿Un gen? A Ajá. ver, espéreme. Ay, pensé que ya la tenías ahí Sí, ya la listísima. tenía, pero es que como se me acabó la pila, Ok. ya aquí está. Ujú. Partícula de materia genético que junto con otras se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y que determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Excelente. Muchas gracias. Oye, espérame, Samantha. Sí, Dímelo ya en tus palabras. ¿Qué es un gen? ¿Qué tiene el gen? ¿Por qué es importante el gen? ¿Qué hay que en él? yo entendí que a simple vista puedes identificar a una persona por su color de cabello, por sus ojos, por cómo es. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok. Fíjense, un millón de felicitaciones hasta tu casa, Samantha. Ahorita sigues en la siguiente pregunta, Juan. Prepárame genotipo, ¿va? Ok, los genes son lo más importante hablando de características. Los genes definen las características que nosotros portamos. Inclusive en los genes están enfermedades hereditarias. Los genes se transmiten por herencia, ¿ok? Y algo muy importante de los genes es que los genes están en el núcleo de la célula, ¿sí? En el núcleo de la célula. Ahorita vamos a ver la célula. Bueno, estoy haciendo muy utópica en que voy a acabar hoy, pero bueno, espero que ahorita llegue al término, que veamos qué es una célula. Pero los genes están en el núcleo de la célula, ¿sí? Y están, como nos lo dijo Samantha, en el cromosoma, ¿sí? Están dentro del cromosoma, dentro del núcleo de la célula. Todas sus células tienen genes y en sus genes está esta herencia, esta información súper importante que nos dice quiénes somos nosotros. Ahí voy, Raúl. Entonces ahora, Juan, prende tu micrófono, por favor. Tú fuiste el voluntario. No soy Juan, Juan, dime. es que me equivoqué de nombre. Bueno, soy Ángel Valverde, Ángel. pero, Ah, pero eres bueno, de Valverde. ¿Y todos por modos, qué? sí, ¿Por qué es que ahí dice Juan? Hace rato sí dice Valverde, ahora dice Juan. No sé. sí, pero no. Ok, ¿Quién sabe? Creo que fue ok, un error. Ángel. ¿Qué es genotipo?
El genotipo Ajá. es el contenido que contiene cada organismo, ¿no? Contenido genético, pues, es lo que te define como, pues, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Hombre, Ok, mujer, según eso tengo entendido. ok. Hay más, Valverde, ok. Te mando 500,000 de felicitaciones, ¿va? 500,000 de felicitaciones Bueno, por tu casa. Muchas gracias. Ok, muy bien, Raúl. ¿Qué es el fenotipo? Bueno, te voy a decir, el genotipo es lo que no vemos, es decir, el gen, ¿sí? Esa característica, y el fenotipo es la expresión del gen. ¿Mm? ¿Qué es eso, Viridiana? No te entiendo nada. Expresión del gen. Ajá. El genotipo podríamos decir que son los genes que tienes. Los genes que tienes para una característica. Ay, ya no me cabe acá. Para una... A ver si alcanzan a ver mi pizarrón porque ahora me estoy extendiendo. Ok. A ver si alcanzan a ver mi pizarrón. El genotipo es qué genes tienes que detonan determinada característica. El genotipo no se ve, está en tus células, está en los genes, está dentro del cromosoma, está dentro de tus células, del núcleo de tus células. El fenotipo es la expresión de ese genotipo, es lo que sí se ve. Me explico. Ese es el fenotipo, así es, Raúl. Ahí voy. Yo puedo tener, a ver, voy a despertar a alguien, voy a despertar a alguien. Es el momento de despertar a alguien de los 58 participantes. Ok, alguien que no haya escrito, alguien que no haya escrito. A ver, a ver, a ver. Ya vi un posible participante, pero no, ahorita les voy a explicar, tranquilos, pero necesito a una víctima. Necesito a alguien que esté. Y no voy a despertar en este momento. Porque disfruto despertar gente dormida. Ay, ahora sí ya casi conozco todos sus nombres, ya vi. Pero, a ver, no sé por qué presiento que está dormida. A ver, Danae Cortés. Sí, tú, Danae Cortés, eres la ganadora de 2 millones de felicitaciones. Por 2 millones de felicitaciones mías hasta tu casa. Prende tu micrófono. Yo sé que no entendiste, pero voy a usarte de ejemplo. Prende tu micrófono, Danae. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Echa pelotas? ¿Echa bolas? ¿Ahí estás, Danae? Aquí estoy. ¿Sí me escucha? Porque no te ¿Sí escucho me bien. escuchan? Sí, ya te escucho. Ok, Danae, Mande. mira, ¿tu pelo cómo es? ¿Chino, lacio o quebrado? Sí, no. ¿Es chino? ¿Sí? Sí, Ok. ¿Tu papá cómo tiene el pelo? sí, no. ¿Chino? Sí, ¿Y tu mamá? quebrado. Quebrado. Ok. ¿Y la mamá de tu mamá? Creo que igual quebrado. ¿Y el papá de tu mamá? Sí, no. Chino. Ok. ¿Y de los papás de tu papá, alguno lo tiene lacio? Sí, mi abuelita, su mamá. Su mamá de tu papá lo tiene lacio. Ok. Fíjense, esto tiene que ver también con Mendel, con la cuestión de la herencia, ¿no? Danae tiene como fenotipo pelo chino, pero en su genotipo puede haber algún gen para pelo lacio. ¿Por qué? Porque alguien de su familia, de sus ancestros hacia arriba, pues de sus ancestros, tiene pelo lacio, que es su abuelita. Su abuelita paterna tiene el pelo lacio. Entonces, cuando su papá nació, su papá pudo haber tenido el pelo lacio o el pelo chino. ¿Sí me explico? Pero el gen que se expresó fue el de pelo chino. Entonces, aunque tenga los dos genes, para pelo lacio y pelo chino, el que se expresó es el del fenotipo, que es el pelo chino. ¿Sí me explico?
¿Sí te queda claro, Danae? ¿Así ya lo entiendes mejor? ¿Estás por ahí? Bueno, si no, escríbeme. Si ya no sé, ¿sí? Ah, ok. Muy bien. A ver, déjenme ver sus dudas. Están escribiendo. Ujú. Entonces, Fernanda, el genotipo, o sea, en este caso, Danae pudo tener genotipo en sus genes, pudo tener gen para pelo lacio y gen para pelo chino. Pero si el fenotipo que se expresó fue el de pelo chino, eso me indica que el genotipo dominante o el alelo dominante fue el de pelo chino. ¿Sí me explico? El genotipo es lo que no ves, el fenotipo es lo que se expresa. ¿Sí me explico, Fernanda? Y cuando yo hablo genotipo, o sea, una cosa es hablar de gen, porque puedo decir muchos genes, pero cuando yo hablo de genotipo es que ya me estoy refiriendo a algo específico. El genotipo para el cabello, el genotipo para las pestañas, el genotipo para la piel, el color de piel, ¿ya? El genotipo es específico para una característica del cuerpo. Y el fenotipo es lo que se expresa, lo que yo veo. Por eso, y eso es lo que ya nos habla Mendel. Ajá. Ahorita me voy a ir hacia Mendel, espérenme tanto, porque ya Mendel habla de la herencia y por ahí voy a poner ejemplo a quien tenga ojos de color y alguno que tenga ojos de color sus abuelitos y que nadie los sacó. Cuando digo ojos de color es que la gente entiende como ojos de color a ojos azules o verdes. Y que muchas veces, ay, ojalá que el hijo salga con ojos verdes. Y nunca. Y de pronto el nieto sí lo saca. Eso tiene que ver con Mendel y con la herencia genética, ¿ok? Entonces Mauro dice, bueno, antes de Mauro, déjenme ver qué dudas hay antes de Mauro. ¿Hay genes más fuertes que otros? Sí, sí, porque eso ya tiene que ver con el alelo, ¿sí? Un gen tiene dos alelos. Bueno, un cromosoma. Los cromosomas, si recuerdan, te los ponen así como una X, ¿sí? A excepción de hay un cromosoma en el par sexual, que es el cromosoma Y, ¿sí? Pero ese, ¿quién lo tiene? El cromosoma Y, ¿quién lo tiene? Solo lo tienen los varones, por eso son varones. Las mujeres tenemos dos cromosomas X, pero todos los cromosomas son así, regularmente una X. Y cada parte del cromosoma se llama alelo, ¿sí? Cada parte del cromosoma se llama alelo. Un alelo te lo da tu papá y un alelo te lo da tu mamá, ¿sí? Entonces, espérenme, ahorita les digo, déjenme releer sus dudas. Ajá, sí, Paula, ahorita voy a explicar eso de los alelos dominantes y recesivos, o genes dominantes y recesivos. Mauro dice, ¿cómo es? Si yo lo tengo quebrado y mi papá lo tiene chido y mi mamá lacio, bueno, pues porque hay una mezcolanza de los genes, ¿no? Por eso ni saliste chino ni lacio, sino quebrado, se mezclaron los genes, ¿ok? Hubo una codominancia, ambos genes se expresaron. Dice Sofía, espérenme, no escriban tan rápido, espérenme, déjenme terminar de leer. Sofía, mi hermana tiene ojos de color claro y yo oscuros, porque cada una expresó diferente genotipo, diferente gen, porque seguramente hubo una diferencia en la cantidad o más bien en los genes que heredaron de sus padres. No hereda uno lo mismo, a menos que seas gemelo idéntico, es decir, que vengas del mismo óvulo. Rodrigo, maestra, si por ejemplo nazco con genes de mi papá, pero cuando crezca es posible tener más genes de mi mamá después, no. Ahí voy. ¿Qué es el cromosoma? Otra vez, porfis. A ver, déjenme ver, aquí lo tengo escrito como ya para dictárselos, porque a ustedes les gusta mucho anotar, ¿sí o no? Níguenmelo. Aquí tengo... aquí está, por aquí está el cromosoma. Cromosoma. Bueno, a ver, por 2 millones de felicitaciones. Alguien que me diga qué es cromosoma escrito así para dictarlo, para que lo conozcan los chiquillos. Voy a despertar a Donovan Alexander. Por favor, prende tu micrófono. Sí, tú. A la una. Hola, ¡Ay, sí estás! Hola, Donovan, ¿cómo estás?
Sí, ¿Estás pero ahí? ya es que se está cortando mucho. Ok. Ni nada más cuéntame qué es cromosoma. ¿Ya lo tienes ahí en Google? Échale el dedo rápidos. Dinos qué es cromosoma. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro o núcleo de las células que transportan fragmentos largos del ADN. Excelente, muchas gracias. Ok, ¿puedo borrar, chicos? Bueno, de todas maneras se puede ver en el video, si no ahorita, bueno, le voy a tomar una foto con mi celular y la mando al grupo, ¿va? Gracias, Shani, ahorita me apoyas, ¿va? Entonces le voy a tomar una foto y voy a explicar ya del tema de los cromosomas, mitosis y meiosis, para que ahorita que ya están en este tema le agarren la onda, ¿va? Entonces ahorita mando esto por el WhatsApp y voy a seguir con la clase, ¿sale? Sí, yo les paso, Johnny, por el WhatsApp. Ok. Alexandra, mi hermano tiene ojos rasgados y yo no. Tiene que ver lo que le voy a explicar ahorita, ¿sale? Entonces, para entender cómo es que se pasa la información genética, cómo es que sus papás les heredaron la información genética, alguna vez alguien me dijo, es que tú no tienes papá. Y yo dije, sí tengo papá. Que mi papá haya decidido cometer aborto. A mí me gusta decir que el aborto de los hombres es irse, ¿no? Entonces, bueno, mi papá lo que hizo fue irse, ¿no? Se fue. Pero él decidió irse, pero eso no implica que yo no tenga un papá, porque si yo no tuviera un papá, yo no estaría aquí, porque necesitamos un esperma, ¿verdad? Entonces, vámonos a este tema déjenme, les pongo aquí una imagen, para que expliquemos ahorita reproducción sexual y mitosis y meiosis, y entiendan la genética, y también entiendan la reproducción sexual, ¿sale? Entonces, tenemos varios tipos de reproducción. Tenemos reproducción sexual y asexual. Cuando yo hablo de una reproducción sexual, me refiero a que tiene que haber coito, ¿sí? Que tiene que haber una combinación de gametos, el gameto femenino y el gameto masculino, ¿ok? ¿Cuál es el gameto femenino? ¿Alguien sabe? Ahí pónganme, escríbanme, ¿alguien sabe cuál es el? No estoy viendo su chat. El óvulo, así es, Sofía. El óvulo. El óvulo es el gameto sexual femenino. ¿Y el masculino cuál es? A ver, díganme. Estoy buscando una imagen que les voy a poner para explicar todo esto. Espérenme. El espermatozoide, muy bien. Entonces tenemos gameto femenino, el óvulo, gameto masculino, el espermatozoide. Toda reproducción sexual implica que haya una transmisión de esos gametos, una conjunción de esos gametos para que a partir de ellos se cree un nuevo ser, ¿ok? Y regularmente pues tiene que haber algo así como un coito, ¿no? En los mamíferos tenemos coito o sexo, que es la introducción del gameto masculino en el cuerpo de la hembra para que fecunde al gameto femenino, es decir, al óvulo, ¿no? Alguna vez cuando mi hijo le expliqué el apareamiento, sí, así explico yo todo como bióloga, ¿no? O sea, yo creo que incluso a veces ya hasta cuando estoy en pláticas de adultos ya lo digo así, sí, se aparearon, ¿no? El apareamiento, ya no es algo así, como que conmigo ya perdió el chiste esas palabras, ¿verdad? Pero bueno, entonces les voy a poner aquí, les voy a compartir pantalla para que vean. Emi, estás desconectado, ¿verdad? Emilio, desconéctate, por favor. Te voy a bloquear el celular, porque se está trabando aquí con mis alumnos. Marcas sin conexión. Pero, pues, bloquea ahí el wifi en tu celular, por Ya favor. está bloqueado. Ah, ok. Conste, ¿eh? Me quedé pasmada yo, hasta yo aquí, mira.
¿Qué no tengo internet? El delicioso, el frutifantástico, el minifástico. Ok. Bueno, a ver, creo que ya se abrió aquí una imagen que les voy a poner. Y son chistosísimos ustedes, jóvenes. ¿Cómo le hago para abrir esta? Abrir imagen en una pantalla nueva. Ok. Creo que ahí va. Entonces, bueno, para que ocurra el sin respeto, dice aquí Mirle, ok, para que ocurra la reproducción sexual debe haber una interacción física entre la hembra y el macho. Ocurre en los mamíferos, todos los mamíferos se reproducen de forma sexual, y ocurre también, por ejemplo, en los artrópodos, es decir, insectos y arácnidos. Quiero dejarles en claro que las arañas no son insectos. Todo lo que tenga 8 patas no es insecto. Para que sea un insecto debe tener solo 6 patas, ¿ok? Y aquí tengo una imagen. Voy a compartir esta imagen de la reproducción sexual. A ver si la pueden ver. Está un poquito chiquita. No supe cómo hacerla como grande, ¿saben? ¿La están viendo? ¿Sí están viendo ahí en la pantallita el óvulo y el esperma? ¿Y qué ocurre? ¿Sí? Ok, bueno, si no lo voy a dibujar aquí, voy a aprender. Ah, sí está mi cámara prendida, ¿verdad? A ver. Sí está mi cámara prendida. Ok, bueno, está el óvulo, ¿sí? El óvulo, y entonces el esperma llega y traspasa la membrana y entonces entra con su colita, su flagelo, ¿verdad? Ahí digamos que ya se va a dar la fecundación, ¿ok? Cuando hablamos de la reproducción sexual, que les decía, hay esta transferencia del gameto masculino hacia la hembra, en los insectos también pasa, por ejemplo, el alacrán no es un insecto porque el alacrán tiene 8 patas. El alacrán está dentro de los quelicerados. Es un artrópodo, son artrópodos. Todos son artrópodos, son primos, digamos, dentro de la familia de los artrópodos de articulación. Tienen apéndices, no patitas, se llaman apéndices y están articulados, ¿ok? Entonces, si tiene 8 patas, no es insecto, es artrópodo. Y los insectos también son artrópodos, pero no, ¿sí me explico? Entonces, las arañas son dentro de los arácnidos, los alacranes también es un arácnido, ¿sí? Está dentro de la familia Scorpionidae, pero ya es otra cosa. Pero bueno, ellos también tienen reproducción sexual. Hay una reproducción sexual muy famosa, la de la mantis religiosa. ¿Sí saben qué hace la mantis religiosa? ¿Sí conocen a las mantis para empezar? Son unos insectos que tienen así sus patitas así. Y le dicen mantis religiosa porque como luego tiene sus patitas así, parece que está rezando. ¿Saben qué hace la mantis cuando se aparea, cuando se reproduce sexualmente y cuando el macho pasa ese gameto, que es el espermatozoide, a la hembra, y hace una introducción de un hemipene, un casi pene, en la hembra? Le corta la cabeza, sí, es una cosa fantástica. Le corta la cabeza al macho. Ahora, se ve súper así como, ¿no? Nosotros los humanos así como, ¿no? Pero es algo súper natural y la hembra lo hace para preservar la especie y para asegurar quedar preñada. ¿Por qué? Porque el cerebro de los insectos, si bien está en la cabeza, igual que en los mamíferos, una vez que manda una orden al resto del cuerpo, aunque le corte la cabeza, esa orden va a seguir efectuándose. Lo que va a pasar es que ya no va a dejar de efectuarse porque le cortó la cabeza. Es decir, le corta la cabeza para que el hemipene o el pene siga segregando, siga liberando espermatozoides, y entre más espermatozoides libere, pues la hembra de la mantis va a asegurar quedar preñada y tener descendencia. ¿Sí? Por eso le corta la cabeza, por eso se come su cabeza, para que no vuelva a dar la orden, digamos, de que se baje la erección. ¿Sí me explico? Y entonces asegura que va a quedar preñada. Y bueno, ya después se come la cabecita, pues para aprovecharla, no hay que desperdiciar. Pero esa es la cuestión por la que las mantis hacen eso. Esa es una reproducción sexual, ¿ok? ¿Qué más dicen acá? Y bueno, ahí los que escribieron mata al macho, pues no es que mate al macho, el macho sabe que eso le va a pasar y sabe que para eso está,
para continuar la especie. Es su sacrificio por la especie. Y pues la hembra, pues, véanlo como un acto de amor en los insectos. Muy, muy sádico, ¿verdad? Pero vaya, eso solo fue. Digamos que el macho dio la vida por sus crías, vaya, ¿sí? ¿Qué me dicen acá? La viuda negra. Matan al macho, se come al macho. Sí. Johnny dice, y si no se preña la mata de embalde. Pues sí, pero no, es casi seguro que en el acto sexual de la mantis va a quedar preñada. Lo saben por instinto, Diana. Igual que en las arañas, ¿sí? Ahí no solo la viuda negra, incluso en muchas especies de arañas, ahí ya les dije, las arañas no son insectos, son artrópodos, dan la vida por sus crías. Y al final, o sea, ponen el huevecillo, lo cuidan, que estén sus crías, y las crías cuando nacen se comen a la mamá. Hay muchas, la psicología utilizan esa paradoja, esa analogía para explicar ciertos desarrollos cognitivos que nos pasan a los humanos, pero eso pasa en muchas especies, ¿sí? ¿Es instinto? Sí, es instinto, ¿ok? Entonces, bueno. ¿Es verdad que la naturaleza por defecto crea más hembras que machos? Así es, Frida. Crea más hembras que machos para asegurar la supervivencia de la especie. Y no solo eso, estoy hablando de reproducción sexual. La reproducción sexual ocurre en mamíferos, ocurre en insectos, en artrópodos, en aves. Las aves tienen reproducción sexual. Si han visto, ¿no? Voy a bajarme por mi plumón. Ya. Si han visto que se para el ave encima, ¿no? El macho se para encima de la hembra para lograr la penetración, que luego comúnmente la gente dice, ay, ya la está pisando el macho. Así dicen las abuelitas cuando las aves se aparean, ¿no? Que es un apareamiento sexual, una reproducción sexual. Las aves tienen reproducción sexual, los mamíferos, los reptiles, si han visto, ¿no? Los cocodrilos, también se sube el macho en la hembra, las tortugas, se sube el macho en la hembra, incluso también en los anfibios hay reproducción sexual. Por ejemplo, el famoso amplexo, no sé si han escuchado el amplexo, que es el abrazo que se dan las ranas o los sapos. Digamos que el sapo abraza a la rana, aunque esa es una reproducción sexual externa, porque en los sapos, en las ranas, no necesariamente hay una penetración, sino que la hembra empieza a aventar sus óvulos al agua y el macho empieza a presentar sus espermatozoides. Entonces, sí está montado el macho en la hembra, pero les digo, se llama amplexo, que le da como un abrazo, y en el mismo momento que la hembra expulsa un óvulo, el macho avienta espermas. Y entonces se fecundan externamente. Pero hablamos de una reproducción sexual porque existe un óvulo y existe un espermatozoide, ¿ok? Aportado por diferente individuo, ¿sí? En este caso una hembra y un macho. Y por eso los sapos pues, ponen sus huevos en el agua. ¿Ok? A ver, ¿qué más dudas tienen? Ahorita ya nos vamos a ir con algo importante de lo que tiene que ver con lo que preguntó Frida. Ok. Los peces también tienen reproducción sexual. Y fíjense, los caballos de mar es muy, muy curioso. Es una reproducción sexual porque estamos hablando de que sigue habiendo dos gametos, pero ahí la hembra le pasa al macho los huevos ya fecundados. Ojo, el macho primero fecunda los óvulos dentro de la hembra y luego la hembra le pasa los óvulos al macho y le dice, ay, caqueras, te toca criarlas a ti. Te toca tenerlas a ti en tu pancita y en el caso de los caballitos de mar, o también conocidos como hipocampos, el que da luz, el que tiene el parto es el macho. Y si han visto, no sé si han visto un parto de caballitos de mar, digo, ya no tenemos el tiempo si no les enseñaba el video. Es súper cansado porque tienen hasta 200 caballitos de mar y ya ves al caballito de mar así al último, así nadando, así ya todo chueco porque ya está todo cansado. Muy curioso, ¿no? Pero bueno, quiero que quede claro, reproducción sexual, cuando estamos hablando de que existe un gameto femenino y un gameto masculino, ¿sí? Es decir, un óvulo y un esperma, ¿ok? Ahí se ve el micrófono y la pila, espérenme. Ya tiré el cuaderno, ya tiré el plumón, espérenme. Es que me emocionan estas clases. Ok, entonces, sí, neta, no sé quién dijo neta, pero sí, neta. Déjenme ver qué dudas se me fueron. Ok,
Aquí. Las plantas también tienen reproducción sexual y asexual. Ahorita vamos a ver la asexual. Pero en el caso de las plantas también hay reproducción sexual. Hay plantas que son hembras y hay plantas que son machos. Siempre vamos a distinguir a una planta hembra porque tiene flor. Si tiene flor, puede ser una planta hembra o puede ser una planta hermafrodita. ¿Sí? Entonces, todas las plantas que vean que tienen flor son plantas hembras o hermafroditas. ¿Sale? A ver, déjenme ver en qué me quedé. Y pues sí, por eso los peces también tienen reproducción sexual y ponen huevos. Y también la fecundación es externa muchas veces. ¿Qué más me pusieron aquí? Las águilas cuando están listas para cazar, los padres ven si es buen cazador y si falla lo matan para hacer la comida de los próximos. Uy, en las aves pasan unas cosas de que se comen entre hermanos y se avientan del nido y... No, las aves son unos organismos fabulosos para observar porque tienen comportamientos bien, pues bien no humanos, más bien, ¿no? Y dice, ajá, el hipocampo, el macho da luz, muy bien, muy bien. Déjenme ver qué más pusieron. Es que, ay, se me están yendo sus preguntas. Espérenme, déjenme leer sus preguntas y ya seguimos, ¿va? ¿Qué pasa con los caracoles? Los caracoles también tienen reproducción sexual. Ok, Diana, si son hermafroditas, si una planta es hermafrodita, se puede autofecundar, porque tiene el polen, tiene, digamos que el gameto femenino, digo masculino, y aparte tiene el órgano femenino para ser polinizada, ¿sí? En las plantas hablamos del proceso de polinización, como digamos que cuando tienen sexo las plantas, pues es cuando se polinizan, ¿sí? Pero pues el jitomate viene de una polinización, el jitomate viene de una flor, el chile, muchas de las verduras que nosotros comemos vienen gracias a la polinización, por eso si no hubiera polinización nos morimos. Es decir, como el sexo de las plantas, pero para el sexo de las plantas necesitamos ayuda de los insectos, de las abejitas, de las moscas, de las mariposas, de los murciélagos. ¿Sí me explico? Que no, Johnny, te voy a aventar mis plumones, Johnny. No, Johnny, perdónenme, normalizando la violencia. Me da culpa. Johnny, te repito, lo que tiene 8 patas no es un insecto. Lo que tiene 8 patas es un quelicerado. Puede ser un arácnido o un escorpiónides, un escorpión. Pero no es insecto, es artrópodo. Los insectos también son artrópodos, por eso los confundimos. Son primos, sí, son cuates. Pero no es lo mismo un insecto que un arácnido, ¿ok? O un quelicerado. ¿Quedó claro? Entonces, nunca vuelvas a preguntar un insecto de 8 patas porque eso no existe. Los insectos solo tienen 6 patas. Si no tiene 6 patas, entonces es un arácnido, ¿va? O un quelicerado. O puedes decirle artrópodo. Los insectos también son artrópodos. Eso sí los puedes englobar. Ahora, en vez de decir, ay, no sé qué insecto es este, si no sabes si es insecto o no, puedes decir, ay, no sé qué artrópodo es este. Ok, déjenme ver qué otra duda. Aquí. Pero, ay, escribieron mucho, espérenme. Apenas voy en la... Ahorita vamos a la reproducción asexual, ¿va? Espérenme. Ok, Frida, te contesto esa pregunta. Hay un estudio científico que encontró en más de 122 especies actitudes o acciones homosexuales, o es decir, entre el mismo sexo. No se pueden reproducir, obviamente, pero hay esas actitudes por ejemplo, los delfines se estimulan entre machos para obtener un cierto nivel de excitación. Entonces, si tengo por ahí ese archivo, si alguien lo quiere sin problema, se los mando, es una cuestión científica, más de 122 especies practican acciones o actitudes que los humanos consideramos homosexuales, ¿sí? Sí, o sea, para reproducirse, pues es imposible que se reproduzcan. Las especies que tenemos reproducción sexual, a fuerza requerimos de 2 individuos de diferente sexo para reproducción. Pero si hablamos de estimulación sexual, que es lo totalmente distinto, sí hay especies que practican. Los perros, los han visto, los perros son de los que tienen prácticas homosexuales. Hablando de que se estimulan, pero es una estimulación. Sí, no se van a poder reproducir, obviamente. Necesitas una hembra y un macho para reproducción sexual. ¿Ok? Un 100 pies, ay,
Ay, Alexa, me encantas. Un 100 pies está considerando, está bien, tuché, me diste ahí. Alexa, los 100 pies están considerados dentro del orden insecta de la clase Diápoda. Y tenemos a los quilópodos y a los diplópodos. ¿Sí? Un 100 pies está dentro del orden quilópoda, un 1000 pies dentro del orden diplópoda. ¿Por qué? Porque cuando solo tienen dos pares de patas, bueno, un par de patas por segmento es un 100 pies. Cuando tienes dos pares de patas por segmento es un 1000 pies. Diplópoda. Tienes razón. Esa es la única excepción de los insectos que no tienen 6 patas. Muchas gracias. Che. Ok. Sí, claro, el instinto es de supervivencia, de reproducirse, pero les digo, hay 122 especies donde se tiene ya se tiene evidenciado, observado este comportamiento más de una cuestión de satisfacer otro tipo de instintos, ¿sí? Como el placer. Pero ahí falta mucha investigación todavía en determinar por qué lo hacen, por qué tienen estas acciones o actitudes. ¿Qué pasa si tienen más patas? Ok. Bueno, ahí quien puso esa pregunta, ¿quién fue? Mania, esa es una pregunta filosófica, ya vámonos rápido a lo demás. Ok, ya. Esto es de las cuestiones filosóficas y existenciales, como ya voy sobre tiempo, no me voy a detener ahí. Entonces ya estamos en la reproducción sexual. Ahora les voy a compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla. Y les voy a compartir la pantalla, otra pantalla pues, con la reproducción. Ahora, ¿dónde la puse? Ah, que estaba preguntándole si veían esta imagen, ¿ya la vieron? La del cigoto, ¿no? Ahora vámonos con la sexual. La asexual, perdón. Hay muchos tipos de reproducción asexual. Frida preguntaba ahí algo, si tiene que ver la naturaleza con que haya más hembras que machos. Y dentro de la reproducción asexual, que es donde no se requiere de otro individuo para reproducirse, es decir, para generar descendencia, para generar un nuevo individuo, recuerden que la reproducción es con el fin de generar un nuevo individuo. Entonces ya les queda claro, ¿no? Sexual, si es reproducción sexual, pues se requieren 2 individuos. Pero en la sexual, con un solo individuo, puede generar descendencia. Y por ejemplo, en el caso de los insectos, hay unos insectos que se llaman pulgones, que son una especie que se produce por partenogénesis. Es decir, ahí las hembras, son puras hembras, no hay machos, y digamos que las hembras se clonan, ¿ok? Entonces, al clonarse, todas son iguales, tienen la misma información genética. Entonces, ok, ya me acordé a lo que iba con esto. Déjenme nada más les enseño la reproducción asexual. Voy a compartir pantalla. Como ya para irnos rápido, ya no hice solo la imagen. Ahí está 3 tipos de reproducción asexual, ¿ok? Ahorita voy a explicar con la sexual lo que tenía que ver con la genética, lo que llegamos a esto por resolver una duda, que bueno, eso también es del tema. Ahí están viendo 3 tipos de reproducción asexual. La bipartición, la gemación o la esporulación. Ajá. Entonces, en la reproducción asexual solo se necesita un individuo. Les decía, esta especie de pulgones es sorprendente porque todas son hembras. Y lo único que hacen es clonarse. No necesitan a los machos. Ese tipo de reproducción asexual se llama partenogénesis. Déjense las escribo, a ver si alcanzan a ver hasta allá. Pero como no va a haber, hagan de cuenta que cuando hablamos de reproducción sexual, pues el macho, el espermatozoide, trae su propio ADN, su información genética, y la va a combinar con el ADN del óvulo, ¿sí? Por eso vamos a tener 2 cargas de información genética en la reproducción sexual. Pero en la reproducción asexual, por ejemplo, la partenogénesis, solo tenemos una carga genética, es decir, son iguales a la madre. Ay, ya me preguntaron muchas dudas, ya me perdí aquí. Ah, muy bien, Vania, estabas explicando por qué ven mal a la homosexualidad. Porque, pues,
si fuéramos como dicen los Vedas, ¿no? Los Vedas, por ejemplo, los hindús, solo pueden, y sobre todo los que están dentro del movimiento de la conciencia de Krishna, que es una religión de los hindús, solo pueden tener sexo con el fin de la reproducción. Entonces, regularmente en la cuestión religiosa, solo se toma en cuenta el punto de la reproducción, perpetuar la especie. Entonces, toda acción que no tiene que ver con el perpetuar la especie, pues en la mayoría de las religiones se ve como algo mal. Sí, como, eso no, ¿para qué? Si lo que queremos es perpetuar la especie. Pero, por ejemplo, en Oriente, incluso tienen días contados, los judíos también, que solo pueden tener ciertos días del año relaciones sexuales y digamos que no para disfrutarlas, sino para tener un bebé, nada más. No, que casi les dicen, no lo disfrutes, nada más es para que tengas un bebé, ¿sí? Porque, ay, impuro. Pero bueno, por eso les digo, no es cuestión de la clase ver la cuestión moral o ética. Esto es biológico, ¿sí? Estas son reproducciones que existen para perpetuar las especies, ¿ok? Ya lo demás sería un debate filosófico que me encantaría llevarlo aquí, pero vamos en tiempo, ¿va? Tengo 15 minutos para explicar lo más que pueda de algo. Ok, déjenme ver si hay algo más de dudas. Sí, ya el amor no tiene que ver con lo biológico, bueno, sí tiene que ver con lo biológico porque segregamos sustancias cuando estamos enamorados, pero no con este tema, ¿ok? Qué feo. Ay, yo sé, mía, yo también digo lo mismo, qué feo no disfrutar el frutifantástico, ¿ok? Dice, hay muchas religiones y muchos lugares en donde si la hembra es estéril, es decir, si la mujer es estéril, la corren, la echan, es una vetada de la sociedad, no, cosas horribles, ¿eh? Ustedes siéntanse afortunadas todas las chicas que están en esta clase de estar aquí en México y en este punto de tomar clases en la línea y todo esto, porque todavía, digo, en Oaxaca y otros lugares todavía se acostumbra hasta vender a las mujeres, a las niñas y casarlas con gente bien grande, ¿no? Cosas horribles, ¿no? Pero en muchos lugares y en muchas culturas es muy importante que la hembra procree, que la mujer tenga hijos y más hijos y más hijos, ¿sí? Pero bueno, esa es una cuestión cultural, ¿sí? Por eso, bueno, a diferencia de las demás especies que a fuerza tienen que procrear la especie y pues muchas veces no sabemos, porque no sabemos bien cómo es que la comunicación, no sé, por ejemplo, si han visto cuando se aparean los gatos, yo he visto gatos aparearse y es una cosa así como bien choqueante para mí porque la gata maulla horrible, porque aparte le duele horrible, porque el pene de los gatos tiene unas especies de protuberancias que cuando entra en la vagina de la gata se salen esas protuberancias y le duele a la gata y es una forma de preservar la especie para que el pene no se salga de la gata y entonces le duele a la gata, pero bueno, es para preservar su especie. No sé cómo sea la comunicación ahí, pero pues básicamente que es como pues de que lo hacen, ¿no? A diferencia de los humanos pueden decir no, y no, podemos escoger con quién aparearnos, que en muchas especies pues sí se escoge a la pareja para apareamiento por cuestiones de olor, por cuestiones quimiorreceptoras, ¿sí? Claro que sí, la escogen muchas especies, pero bueno, los humanos podemos escoger todavía más porque tenemos raciocinio, se supone que eso es lo que nos diferencia de las demás especies, ¿sí o no? Entonces, bueno, entonces, ok, vamos a seguir con la reproducción asexual, ahí está, hay la esporulación, exactamente, todas las formas de tipo asexual son clonaciones, o sea, el nuevo individuo va a ser igual, idéntico al progenitor, porque no hubo una recombinación genética como lo es la reproducción sexual, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo la esporulación, ¿sí? La gemación o la bipartición. Miren, por ejemplo, las estrellitas de mar, ¿sí? Las estrellitas de mar se reproducen de una forma asexual, es decir, se le cae un cachito, este es un método por fragmentación, se le cae, digamos, una patita, bueno, ella la suelta cuando quiere reproducirse la estrella de mar, y esa patita que era de la estrella de mar, va a generar una nueva estrella de mar, pero va a ser idéntica a su progenitora. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no hubo una recombinación genética, trae la misma información genética que su progenitora. ¿Ok? A ver, Johnny. Primero, perdónenme, así aprendí yo a escribir bien. La ortografía es algo vital en la cuestión académica.
Aunque bueno, tengo amigos lingüistas con los que hemos debatido muchísimo sobre la ortografía, pero a ver, va con H, ¿sí? Y con B de burro, decían los ancestros, no es cierto, pero bueno, a ver. ¿Puede haber clonación en los humanos? Hay mucha investigación sobre clonar humanos y me encantaría hablar, yo podría dar una clase hablando de clonación y cómo vamos ahorita en ese rubro, pero eso no va a venir en su examen como tal, ¿sí? Nos vamos a debrayar más, entonces tengo 12 minutos para explicar todavía más temas que vengan en el examen, ¿ok? Entonces, no te preocupes, Johnny, no lo digo para que te molestes nada, solo hay que... aprendemos mejor de los errores. Entonces, yo sé que no se te va a olvidar escribir, cómo escribir, a ver, ¿sale? ¿Cómo mejoramos nuestra ortografía? Escribiendo mucho. Yo también tengo errores a veces y ahí recuérdanos porque luego cuando escribo acá en el pizarrón se me van los acentos y no es justificación, yo tengo que escribir bien los acentos, pero pero bueno, estaríamos hablando de clonación de mamíferos cuando hablamos de la oveja Dolly, pero de humanos no se tienen pruebas que haya en el público de que se han clonado humanos. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿sale? Pero bueno, vamos a seguir con, entonces, ya quedó claro la reproducción asexual, ¿sí? Ya les enseñé las partes de reproducción asexual. No, solo se necesita un individuo y la nueva, el hijo, digamos, sería igual al papá o la mamá, ¿sí? Sería igual al progenitor. Pero ya lo que estábamos hablando con los genes, en la reproducción sexual, voy a dejar de compartir pantalla para que me vean nada más a mí. Ok, ¿ya me están viendo solo a mí? Sí, yo por eso le dije a Johnny y se lo digo a todos, así como decía por ahí, creo que fue Einstein, no sé quién decía, todos somos ignorantes, solo que ignoramos diferentes cosas. Y a mí también, si escribo algo mal, me suena un acento, díganmelo y todos nos equivocamos, pero una de las formas más buenas para aprender es equivocarse. Yo por eso les digo, equivóquense aquí, pregunten dudas aquí, para que en su examen no se equivoquen, ¿va? Ok, entonces vámonos con la reproducción sexual y lo que tiene que ver con los genes. Fíjate, entonces, todos tenemos un papá y una mamá, aunque no los conozcamos, todos tuvimos un papá y una mamá, ¿sí? Y cada uno pone el 50% de la información genética, ¿sí? Entonces, lo que tú eres vino la mitad de tu mamá y la mitad de tu papá, ¿ok? Entonces, déjenme acá ver lo que les iba a mencionar ahorita, no se me van las cabras. Espérenme, denme un segundo. Ok, sí estábamos en esto, ¿no? De los genes. Entonces, la mitad viene de tu papá y la mitad viene de tu mamá. ¿Por qué? Porque la mitad del ADN vino en el esperma y la otra mitad estaba en el óvulo, ¿ok? Entonces, cuando se forma el cigoto, primero fuimos un cigoto, solo un conjunto de células, va a ocurrir una reproducción de células, ¿ok? Hablando de esta reproducción de células, bueno, espérenme. Aquí, cuando se forma el cigoto, con un óvulo y un esperma, los cromosomas, se van a formar cromosomas, ¿sale? Se forman cromosomas. Digamos que cada cromosoma está hecho de 2 alelos, ¿ok? Déjenme ver. Ahí está. Cada cromosoma está hecho de 2 alelos. Un alelo lo da tu papá y un alelo lo da tu mamá. ¿Ok? Este es el óvulo, acuérdate. En cada cromosoma, cada parte del cromosoma se llama alelo. Un alelo trae información de tu mamá y una de tu papá. Bueno, o pueden estar ahí revueltos, pero vaya. Un alelo tiene la expresión de un genotipo y el otro de tu papá de otro. Ajá. Y hay alelos dominantes y hay alelos recesivos. Por ejemplo, díganme quién puede hacer esto. A ver, escríbanme ahí en el chat, ¿quién puede hacer lengua de taquito? A ver, quiero ver, mínimo que me escriban ahí 15 para ver que 15 siguen despiertos ya casi al final de la clase. Ah, sí, ya vi muchos yo.
¿Qué, Sofía? ¿También puedes hacer una flor? Ah, no, así. ¿No? Ay, ¿cómo va a ser una flor? Qué escándalo. Ah, sí, he visto que meten la lengua, ¿no? Ok. Bueno, yo solo puedo hacer este. Ahora, escríbanme quién no puede hacer lengua de taquito. Ya vi que la mayoría puede hacerla. ¿Quién no puede hacer lengua de taquito? Alguien que me ponga, yo no puedo hacer lengua de taquito. Yo no, ok. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. ¿Qué les cuento? Quien sí la pudo hacer tiene el gen dominante para la lengua de taquito, ¿ok? Ese es un gen dominante. Con uno de sus progenitores que lo pueda hacer, ustedes lo pueden hacer. Bueno, se los heredó. Vaya, ¿sí me explicó? Porque la mitad de lo que ustedes son se lo heredó su papá y la otra mitad su mamá. Entonces, todos los que tienen lengua de taquito, si tienen la posibilidad de preguntarle a sus dos progenitores, es decir, a mamá o a papá, pueden darse cuenta quién se los heredó. Es decir, a lo mejor su mamá sí puede y su papá no, pues ya saben que su mamá les heredó ese gen y fue un gen dominante. ¿Por qué dominante? Porque con que solo un progenitor lo tenga, se va a expresar en la descendencia, es decir, en los hijos. Y hay genes que son recesivos. Ajá. Los genes recesivos son los que necesitan que los dos progenitores los tengan para que se expresen en la cría, en la descendencia. ¿Sí me explico? Ay, Omar Antonio, no te entendí nada. ¿Quién sí puede? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Quién no? Pero el de diagonal no te lo manejo, ¿eh? El de diagonal no lo sé. Yo solo manejo el de taquito. Pero vaya, sí me explicó, el gen dominante, con que uno de los progenitores lo tenga, se va a expresar en la cría, ¿no? O bueno, los que tenemos nosotros, que vemos que nuestros papás, los dos no lo tienen, si solo uno, es porque fue un gen dominante. Solo necesito tener uno. Porque les digo, cuando hablamos de genes, tienes el gen que viene de tu mamá y el gen que viene de tu papá. Como les decía, para el color del pelo, ¿no? La forma del pelo. Una gen te lo da tu mamá y otra gen te lo da tu papá. Digamos que tenemos un par de genes por cada genotipo, por cada expresión. Uno, o sea, para el color de piel, ¿sí? Tu papá te dio una información y tu mamá te dio otra información. Puede que sean genes dominantes o genes recesivos. En el caso del color de ojos, por ejemplo. Vamos a ver el color de ojos, ¿sale? Y eso tiene que ver con la información mendeliana. Me quedan 4 minutos, rápido, les explico algo de Mendel. Para que se exprese un gen recesivo, bueno, es apunte nada más, gen dominante, el gen dominante siempre se expresa. Y el gen recesivo debe tener, el gen recesivo solo se expresa si lo tienen los dos progenitores. ¿Sí me explicó? Eso anótenlo. Y por ejemplo, el color de ojos azul o verde es un gen recesivo. Entonces, para que se pueda expresar en alguien, tiene que venir de sus dos padres. Por eso muchas veces así dicen, ¿no? Es que, por ejemplo, mi abuelito tenía los ojos verdes. Y nadie en la familia tiene los ojos verdes. ¿Por qué? Porque para que, por ejemplo, sus hijos tuvieran los ojos verdes, mi abuelita también tendría que haber tenido esa información en sus genes. A lo mejor, aunque ella no los tuviera verdes, pero que alguno de sus papás lo tuviera verdes para que su información estuviera. Pero como nadie lo tenía, pues nadie de los hijos ni de los nietos lo tuvo verde, ¿sí? Ahora veo sus dudas. Dice, mi mamá y mi papá pueden cerrar un ojo y mi hermano no. Ah, porque a lo mejor ahí el gen dominante es el gen. O sea, todos tenemos dos pares de genes para algo. La siguiente clase lo voy a explicar mejor, ¿va? Porque ya ahorita ya estoy así sobre tiempo y lo voy a poner aquí en presentación con esquemitas, ¿va? Y a ver quién más dice. Frida.
que si tienen dedos. A veces por mutaciones en la replicación celular, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, es mitosis y meiosis. Ya la siguiente clase tenemos que acabar biología, pero bueno, ya nos falta menos. Así es, mi Ashanti, esa es de la tercera generación, esa es una ley de Mendel que vamos a ver. Hay mutaciones y por eso a veces salen más dedos, salen algunas cosas. Se pueden operar y pueden, con terapia, no tener grandes consecuencias a la larga. Mi abuelo es de ojo azul y mi mamá no. Porque les digo que para que se expresen los ojos azules o verdes, esa información genética tiene que venir tanto de tu mamá como de tu papá. Es decir, en tu mamá y en tu papá, en la familia de tu mamá y en la familia de tu papá, tiene que haber esa información genética. Si no la hay, no se va a expresar en ti. ¿Sí me explico? Lo voy a explicar mejor la siguiente clase, ¿va? Ya quedamos en tiempo. Les voy a compartir nada más el temario para que vean que la siguiente clase no podemos, hoy creo que debrayamos lo menos posible, pero la siguiente clase va a ser así súper rápido porque vamos a concursar. Quiero que hagan todas sus tareas porque sus tareas son vitales, por favor. Si hacen sus tareas, y ganamos, hacen sus tareas y ganamos quedarnos todos en nuestra primera opción. Yo les hablo de los temas que quieran cuando termine el curso, ¿va? Ay, qué aventada soy. Hasta que me corran, ¿eh? Sí, ¿no van a hacer un concurso con mi PEMS? ¿Qué no se supone que es un concurso para que se queden en su primera opción? Si todos se quedan en su primera opción, voy a contestar todas sus preguntas que no son de esta índole académica, ¿va? Tlazocamati, gracias a su rostro y a sus corazones. Déjenme les comparto pantalla a los que se quieran quedar, rápidamente nada más para que vean qué temas nos faltan, para que le midan el agua a los camotes que no nos podemos debrayar más. Todavía me faltó creo que una teoría de adaptación, pero ya estábamos en Darwin. Ya vimos tipos de reproducción sexual. Que era la de la siguiente clase, pero ya lo vimos ahorita, reproducción sexual y asexual. Y nos faltaría hablar de mitosis y meiosis, que eso en 5 minutos se los enseño. La célula y sus organelos, cadenas tróficas, y ya, ¿va? Y bueno, métodos anticonceptivos. Y fotosíntesis les voy a volver a repasar, ¿va? Ok, bueno, pues es todo. Podéis ir en paz. No compitas, Leonardo, no compitas, pero es que pues es un concurso, ¿no? El concurso de selección al nivel medio superior, así se llama. Pero los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Hagan sus tareas, por favor. Hagan sus tareas, bye. Nos vemos mañanita en geografía, ¿va? Geografía también le vamos a correr, así que ya no voy a dar chance al hablar de otras cosas porque se nos va la clase, y esto es muy rápido. Ok, todas las dudas que tengan que ver con genética las vemos la siguiente clase, ¿va? Y células y todo. Bye, los quiero. Besos. Besos a todos. Y abrazos. Coman bien, por favor. No coman con ansiedad. Respiren cuando comen, ¿va? Ahora pues, nos vemos. Dejo de compartir pantalla. Bye. Bye. Chao, chao. Adiós. Bye. Bye, bye.